Bueno, entonces vamos a hacer el problema 45 de la fotocopia que tenemos de Cinema. Vamos a hacer el problema 45, que es de movimiento circular uniforme. Hay un objeto que está girando y que, bueno, pues os suelen dar las vueltas que da por minuto, o bien la velocidad lineal o la velocidad angular en radianes segundo, una de las tres cosas. En el problema 45 os dice que hay un ventilador y que sus aspas están girando a razón de 90 vueltas por minuto, ¿de acuerdo? Entonces, cada minuto hace 90 vueltas. Os piden la velocidad angular. Cuando tengáis que pasar de velocidad en vueltas por minuto o revoluciones por minuto, ¿vale? Que es lo mismo, en este caso da lo mismo decir 90 vueltas por minuto o 90 revoluciones por minuto, es lo mismo. Entonces, cuando tengáis que pasar de revoluciones por minuto a velocidad angular, que entendemos que al decir velocidad angular nos la piden en radianes segundo, simplemente es un problema de factores de conversión. Entonces vamos a hacer el cambio de unidades con factores de conversión y vamos a ver qué es lo que tenemos. Nosotros tenemos que este objeto está girando a razón de 90 vueltas cada minuto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener que cambiar con factores de conversión? En primer lugar, no queremos minutos, queremos segundos, ¿vale? Y en segundo lugar, no queremos vueltas, queremos radianes. Una de las cosas, pregunté a vuestra profesora de matemáticas y sí que me dijo que sabíais que cada circunferencia tenía 2pi radianes, es decir, que el radián siempre tenemos que excelencia, que es que una vuelta son 2pi radianes, ¿de acuerdo? Entonces, sabiendo esto, nosotros sabemos que cada vuelta, en una vuelta hay dos, es así, cada vuelta tenemos 2pi radianes. Entonces, si nosotros hacemos estos factores de conversión, que la velocidad angular son 9,4 radianes por segundo. Entonces aquí lo único que hay que saber por matemáticas de que cada vuelta equivale a 2pi radianes y obviamente que cada minuto equivale a 60 segundos. Con eso ya es muy fácil pasar de vueltas por minuto a radianes por segundo, que es lo que nos pedía el apartado A. El apartado B nos dice que hallemos la velocidad lineal. Esto no es más que en vez de en radianes segundos o en vueltas por minuto, queremos la velocidad en metros segundo. Entonces, aquí para ello siempre tenemos, ¿vale?, esta relación. Tenemos que la velocidad lineal, es decir, expresada en metros segundos, es igual a la velocidad angular, es decir, expresada en radianes segundo por el radio. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, fijaros, ¿de dónde viene esta expresión? Pues me preguntabais algunos, es que ¿de dónde sale esta expresión? ¿No? Pues fijaros, tenemos la longitud de la circunferencia en metros, ¿vale? Sabemos que esto es por el, ¿vale? Si nosotros a esta expresión la dividimos ¿vale? Fijaros que lo que obtenemos, ¿de acuerdo? El tiempo en segundos, lógicamente, ¿qué es lo que obtenemos? En primer lugar, a esta expresión sería la velocidad expresada
metros segundos, esta expresión, 2pi radianes, sabemos que es la velocidad angular en radianes segundo, es el radio. Luego esto es una expresión que nosotros nos tenemos que equivale al angular por el radio, ¿de acuerdo? Entonces, si a nosotros en el ejercicio B nos pide velocidad lineal, bueno, pues simplemente vamos a sustituir y tenemos que la velocidad angular era 9,4 radianes segundo por el radio que nos dice el problema, que el radio son 30 centímetros. Lo único que tenemos que tener la precaución es de ponerlo en metros, nunca en centímetros, ¿vale? Y os lo suelen dar en centímetros. A esto lo multiplicáis y os tiene que dar unos 2,8 metros segundo, ¿de acuerdo? Y ahora simplemente que cuáles son, el siguiente apartado os dice cuáles son las vueltas, C, apartado C, os piden las vueltas, ¿qué número de vueltas en ciclos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el número de vueltas en 5 minutos? Pues ya todo esto lo podemos hacer, como siempre, sin necesidad de aprendernos ninguna fórmula más, con factores de conversión. Entonces, número es el dato que nos piden, como siempre, en factor de conversión, el dato que nos piden. Del dato que nos dan, 5 minutos, quiero quitarme los minutos, ¿vale? Los minutos los pasamos, si queréis, como siempre, a segundos, ¿vale? Ya tengo 60 segundos, entonces quitar los segundos, pues tenía el dato de la velocidad angular, que era 9,4 radianes segundo. Pues entonces 9,4 radianes van los segundos. Y ahora, ¿con qué me puedo quitar? Siempre que quiera pasar de radianes a la equivalencia que os he dicho que tenéis que saberos, y es que cada vuelta, matemáticas, cada vuelta son 2pi radianes, lo cual radianes y radianes se me van y aproximadamente nos quedan 449 vueltas. ¿Vale? Es lo que os van a pedir y os pueden pedir también, aunque en este problema no os lo piden, pero la otra cosa que os van a pedir, y ya no se os va a pedir más ahora en cuarto, es la aceleración normal. Existen dos tipos de aceleraciones en el movimiento circular uniforme y es la aceleración que nosotros llamamos exponencial, ¿vale? Por así decirlo, y para que lo entendáis fácilmente, la aceleración tangencial es si su velocidad, el módulo de la velocidad va variando. Es decir, aquí nos decían que va a razón de 90 vueltas por minuto. Si esto se mantiene siempre, la aceleración tangencial es cero. Es decir, que el módulo de la velocidad no varía. Es decir, siempre va con 90 vueltas por minuto. Esa es la aceleración tangencial. En este caso es segundo cuadrado porque velocidad es constante, es decir, pues en este caso, por ejemplo, 90 revoluciones por minuto. Siempre está con esta velocidad. Nosotros llamamos aceleración tangencial, que implica que el módulo de la velocidad variara, cero porque no varía, ¿vale?, su velocidad angular ni su velocidad lineal. Bien, pero hay otro tipo de aceleración en el movimiento uniforme, que es lo que nosotros llamamos aceleración normal, ¿vale? Entonces, la aceleración normal es una aceleración que va dirigida hacia
centro. Entonces, imaginaros cuando nosotros estamos girando un cubo lleno de agua, pues entonces hay una aceleración que hace que el agua, si lo movemos muy lentamente, el agua al final se caería, iría hacia el centro de lo que es la trayectoria circular. Imaginaros que nosotros estamos moviendo y tenemos un cubo lleno de agua, ¿vale? Pues al final nosotros lo movemos muy lentamente, el agua tiende a caer hacia el centro de lo que es la trayectoria curva que nosotros estamos describiendo. Entonces esa es la dirección que nosotros llamamos hacia donde se dirige la aceleración normal o centrípeta. Si nosotros lo movemos muy rápido, va a existir otra aceleración, que es la aceleración que va a hacer que el agua no cae, pero si lo movemos muy lento, si lo movemos muy lento va a caer, pero si lo movemos muy rápido vamos a conseguir que no caiga, porque conseguimos el efecto, ¿no?, como igual que en la lavadora cuando se centrifuga, de hacer que no caiga, ¿de acuerdo? Entonces, la aceleración normal es la que cualquier movimiento circular tiene y está dirigida hacia el interior, ¿de acuerdo? Si nosotros tenemos un movimiento circular, siempre va a haber este tipo de aceleración, ¿vale?, que es la aceleración normal, ¿de acuerdo? Esta aceleración normal viene dada por la expresión que ya habéis visto vosotros en los tutoriales y en los apuntes que os mandé, que es la velocidad lineal al cuadrado partido el radio, ¿de acuerdo? Entonces, si a nosotros nos pidieran en este ejemplo un supuesto apartado D, ¿de acuerdo? Diríamos que la aceleración normal de las aspas de este ventilador sería su velocidad lineal, que en este que es 2,8 al cuadrado, y el radio 0,3, ¿vale? Pues entonces tendríamos 2,8 al cuadrado entre 0,3 igual a 26,1 metros segundo al cuadrado. Esta sería la aceleración normal. Cuando os preguntan, es típica pregunta teórica, si tenemos un movimiento circular uniforme, es decir, un objeto que está girando siempre con velocidad angular constante, como es el caso de este problema 45, y nos preguntan, ¿tiene algún tipo de aceleración? Siempre, aunque sea un movimiento circular uniforme, va a existir una aceleración que es la aceleración normal, ¿de acuerdo? Que hace que es una aceleración que está dirigida hacia el centro de trayectoria circular, y que yo os decía, para que hicierais una idea, que pensaréis en el ejemplo de cuando estamos moviendo en círculo un cubo lleno de agua, ¿vale? Si lo movemos muy lentamente, ¿hacia dónde va a tender a caer esas gotas de agua? Pues hacia el interior del círculo, de la trayectoria que nosotros estamos describiendo con el cubo, a no ser que lo movamos muy rápido y venzcamos esa fuerza de atracción hacia el interior con una aceleración centrífuga, ¿de acuerdo?, que iría dirigida hacia afuera. Pero en principio la aceleración que siempre tiene el movimiento circular es la aceleración normal, aunque sea un movimiento circular uniforme en el que la velocidad sea constante, y viene dada por esta, ¿vale? Entonces, en definitiva, ¿cuáles son las expresiones que os vais a tener? Pues importante que una vuelta son siempre 2 pi radianes, ¿de acuerdo? En una circunferencia siempre hay 2 pi radianes. Que es importante que sepáis la equivalencia entre velocidad y velocidad angular. En radianes
segundo por el radio expresado siempre, cuidado todo esto en metros, ¿vale? Y que es importante también que sepáis la expresión de la aceleración normal, que es una aceleración que siempre van a tener los movimientos, sean movimientos circulares, movimiento circular uniforme.